Éxodo capítulo 20. Si ustedes recordarán, nos quedamos a la mitad de los 10 mandamientos. Quiero decirles que esta es mi primera predicación oficial. Después de la intervención, aunque he estado dando unas reflexiones en los cementerios o en alguna vela, pero cosas muy mínimas, estamos probando, hermano, para luego tomar ciertas medidas. Pero es una alegría, hermanos, poder estar aquí una vez más y traer el consejo de la palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios del cielo, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y tu Espíritu Santo toma esta palabra para aplicarla en el corazón. Señor, te pido que bendigas, Señor, con una sobreabundancia de amor en nuestro corazón. Queremos amarte a ti con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, Señor. Y queremos amar a los demás también, como tú nos amas a nosotros. Señor, que haya un avivamiento de amor en medio de nosotros, en el hogar, en la iglesia, en la nación, en la nación de la tierra, donde quiera que esté tu pueblo, Señor. Trae un avivamiento de amor. Padre, te pido que me ayudes a entregar este consejo de tu palabra y que tu nombre sea glorificado y tu pueblo edificado. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Los primeros 4 mandamientos de los cuales hablamos en su debida oportunidad, básicamente es un reflejo práctico de amar a Dios. Si no se cumplen los primeros 4 mandamientos, entonces no estamos amando a Dios. Los 6 mandamientos restantes nos hablan del amor al prójimo. Si nosotros no podemos cumplirlos, no podemos decir que amamos al prójimo. Una de las cosas muy lindas, y quiero dejar esto a manera de testimonio, en este periodo que estuvimos en este proceso de una intervención quirúrgica, he visto, hermanos, estas 2 cosas muy palpablemente. En primer lugar, el amor de Dios. Como ustedes ya me escucharon decir acerca de que básicamente los médicos me decían que estaba a punto de caer en un estado de coma. Yo no lo sabía y ya no me iba a poder levantar. Probablemente a esta altura yo ya no estaría aquí en la iglesia. Había llegado el nivel de cortisol al 0.29 cuando yo entré al hospital. Entonces, muy probablemente el corazón se hubiera parado. No lo sabía. Pero Dios permitió, a través de llegar al hospital por otro problema, se descubre esta situación. Lo que pude ver ahí sencillamente es que Dios tiene control de nuestra vida.
y que Él determina el día y la hora que nosotros hemos de partir. Pero eso es una de las manifestaciones del amor de Dios para con cada uno de nosotros. El hecho que alguien llegue a fallecer no significa que Dios no lo ama. Al contrario, llegar a la presencia de Dios es la más grande de todas las manifestaciones del amor de Dios. Sin embargo, hermanos, eso es tan vívido, es algo tan lindo, el poder disfrutar de esa maravilla. Porque los 10 mandamientos, hermanos, si podemos resumir en una sola palabra, los 10 mandamientos es la palabra amor. Los primeros 4 es amor a Dios. Y los 6 restantes es amor al prójimo. Una de las cosas que he visto en estos días pasados es el amor de ustedes. La oración, el tiempo de ayuno que han tenido. Algunos me han dicho, pastor, hemos estado intercediendo, hemos estado ayunando. Donde quiera que me encuentro, hermanos de distintas denominaciones, organizaciones. Y quisiera dejar este testimonio, en primer lugar, de gratitud a mi Señor, dándole gracias a Él por su amor y su misericordia, porque por Él estoy vivo acá. Pero también quiero agradecerle públicamente también a toda la iglesia cristiana en el país y fuera del país. Y quiero decirles también, me he encontrado con personas católicas y que me han dicho, pastor, hemos estado orando por usted. Entonces, cuando uno mira todas estas cosas, yo lo que puedo mirar es, hermanos, qué lindo es tener una familia, tener una congregación, una hermandad, que donde quiera que usted se mueve, dentro, fuera del país, el amor ahí está. Y eso, hermanos, es lo que Dios desea que nosotros podamos cultivar. Y deberíamos de cultivarlo aún más. Si el amor está creciendo, pues debemos de cultivarlo. Y la manera de hacerlo es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Algunos se preguntan, ¿cómo el amor puede crecer en mi vida? Obedeciendo sencillamente. Es algo práctico. Los 10 mandamientos son prácticos. La obediencia a los 10 mandamientos, a la postre lo que trae es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando nos dejamos convencer por la verdad de la palabra y creemos en esta palabra, esto da lugar a la obediencia. Y la obediencia da a luz el amor. Y nosotros algunas veces pensamos que el amor lo vamos a encontrar en una vitamina, lo vamos a encontrar en una caja de chocolates o un ramo de flores para la esposa. El amor tiene que ver más que eso. El amor se concretiza a través de la obediencia en la verdad del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia allá en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos en el capítulo 13, aquí la escritura nos habla acerca de la importancia de caminar en esa ley. Romanos 13, versículo 9, dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, que el cumplimiento de la obediencia a la palabra, el resultado es el amor. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar, ya que hoy en día el mundo está lleno de tanto odio y de tanta maldad. Mas Dios quiere que nosotros podamos crecer en ese amor. Es por eso que quiero hablarles bajo el tema: permitamos que la ley del amor nos gobierne. Si el amor como una ley en nosotros nos gobierna, haremos de la vida mucho más sencilla. No la vamos a complicar. Tendremos mejor relación, especialmente con Dios, relación con nuestro prójimo, relación en nuestra familia, relación en todas las cosas. Habrá sanidad en los conflictos sociales si dejamos que el amor de Dios fluya a través de la obediencia a la palabra. Así que, hermanos, en esta hora vamos a hablar sobre los 6 mandamientos restantes que no pudimos predicar en su debida oportunidad, pero ahora lo vamos a terminar.
El quinto mandamiento que hemos leído dice acá: honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento es un mandamiento que tiene una promesa, y lo dice claramente: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, el no amar a papá y a mamá puede determinar nuestra existencia en esta tierra. Puede ser corta o larga, y podemos nosotros estorbar muchos proyectos buenos que Dios tiene si nosotros dejamos de honrar a papá y a mamá. ¿Qué significa la palabra honrar? Es importante que nosotros siempre vayamos a las palabras originales, en este caso del Antiguo Testamento, que es en hebreo, para que entendamos qué es lo que Dios quiso decir exactamente, ya que el castellano es bastante limitado. Pero la palabra honrar en hebreo significa ser distinguido, ser ilustre, cubrirse de honra, ser honorable. O sea, lo que Dios nos está mandando a nosotros como hijos. Y recuerde que aquellos que tienen a sus padres vivos, aunque usted ya tenga 40, 50, 60 o 70 años, pero tiene sus padres vivos, nosotros debemos de tener siempre en cuenta que somos hijos. Y como hijos tenemos que honrar a papá y a mamá. Y honrar significa hacer a papá y a mamá ilustre, hacer a papá y a mamá honorables, que sean distinguidos. En otras palabras, no ocasionar vergüenza ni dolor, sino hacer de ellos algo importante en nuestra vida. En otras palabras, podemos decir que es la forma tangible del amor de un hijo hacia un padre. Si un hijo ama a papá y a mamá, hará que sus padres sean honorables. Si no lo hace, es que no ama a papá y a mamá, aunque diga que lo ama, pero no es cierto. Si amamos a los padres, oiga bien esto, podemos amar a nuestro prójimo. Uno de los graves problemas sociales que tenemos en este país y en muchas otras naciones de la tierra es que no se ha aprendido a obedecer este mandamiento. Es cuestión de obediencia, no es cuestión si a mí me gusta. Yo sé que todos los padres tenemos errores, tenemos fallas. Sin embargo, el deber de un hijo es respetar, amar, honrar a papá y a mamá, a pesar de cualquier cosa, ya que es un mandamiento, no es una opción. Es que alguien podría decir: pero pastor, usted no sabe quién es mi papá y mi mamá, cómo me trataron, cómo hicieron esto. No importa, es un mandamiento, es cuestión de obediencia. Y esa obediencia del amor de un hijo hacia un padre, al ayudarlo a ser ilustre, a ser distinguido, ese amor que siembra el hijo hacia el padre puede cambiar la conducta de ese padre o de esa madre. ¿En qué forma se puede hacer? Valorizando a papá y a mamá, cuidándolo, obedeciéndole, respetando su autoridad. ¿Cuántos hijos hoy en día no respetan la autoridad de papá y de mamá? Hay algunos hijos que cuando se les está hablando, ellos dan la vuelta, le dan la espalda a padre y a madre. Otros cierran la puerta. Otros hoy en día son un poquito más diplomáticos y agarran su teléfono celular. Papá y mamá les está hablando y ellos están chateando con otra persona. Haga eso con su jefe en el trabajo, lo despide. Si yo veo a alguien que yo le estoy dando en equipo de trabajo y alguien no pone atención, le digo: ¿quieres seguir trabajando aquí o no? Ahora, ¿por qué lo hace con papá? Eso es falta de respeto. Aquí yo amo a mi papá y a mi mamá. Cuando un hijo está recibiendo una indicación de papá y mamá, perdóneme, tiene que ponerse firmes, atentos. ¿Por qué? Porque es alguien especial para nosotros. Hay que agradecer el esfuerzo de los padres. Hay que aprovechar ese esfuerzo que papá y mamá ha hecho. Eso es parte de dignificar al padre. Es tomar en cuenta su opinión y no degradarlo. Papá y mamá están dando dirección. Eso es importante. Hijo, no trates de quitar ese consejo de tu corazón.
Eso implica escuchar y considerar la enseñanza del Padre. En Proverbios 4:1 dice la Escritura: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. Oír la enseñanza de un padre. Si queremos nosotros aprender a amar a los demás, si no puedo amar a papá y a mamá, ¿cómo voy a amar a otra persona? Por eso quiero decirle aquí a todos los jóvenes que han de casarse y están buscando novia, quiero que observes cómo ese joven o esa señorita trata a sus padres. Si no respeta a papá y mamá, no andes de novio ni de novia con ella, mucho menos te cases, porque ese es un mango verde. Déjalo que madure unos 40 años más. Es como comerse un limón sin sal. O sea, va a ser un grave problema. Porque si no puede amar a papá, ¿cómo te va a amar a ti? Es que te dice que yo te amo. Mentiras. El amor es algo práctico. El amor no es algo etéreo, el amor es algo concreto y se resume en respeto, en ayudar a que sus padres, en este caso, sean personas dignificadas. Darles alegría y no tristeza al Padre. Es otra de las maneras de mostrar la honra. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántos hijos han traído tristeza a papá y a mamá? ¿O cuántos hijos han traído alegría? El hijo que trae alegría a papá y a mamá es sabio y está honrando. El que trae tristeza no lo es. El hijo necio, dice Proverbios 10:17, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que le dio a luz. También hay otra forma en que algunos hijos que dicen, bueno, lo que es de mi papá es mío. Sí, es cierto, en cierto sentido, pero papá y mamá son los administradores que Dios tiene. Hay algunos hijos que quieren que papá y mamá les herede en vida. Y si no lo hacen, empiezan a robar. Dice el libro de Proverbios 28:24. El hombre que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Otra versión dice que es amigo de criminales. Un hijo que de repente le roba a papá y mamá dice, pues si es de mi papá, lo que es de mi papá es mío. Pero tienes que pedirle permiso a papá y a mamá. Si no aprende a hacerlo en casa, tarde o temprano va a estar en una cárcel porque va a tomar sin permiso cosas de otra persona. Entonces, un hijo que honra a papá y a mamá es honrado en la administración de los bienes. No puede en un momento dado despojar a papá y a mamá de una propiedad. No puede despojarlo de ninguna cosa, pero hay hijos tan ingratos que han dejado a su padre y a su madre básicamente en la calle. Y todo por irse con un amante o por tener una vida de ricos y famosos. Eso es una vergüenza. Pregunto, si una persona así quiere unirse en matrimonio con alguien, lo que va a hacer es destruir la otra vida, porque ni siquiera pudo amar a sus progenitores. Otra de las maneras es amando y cuidando a sus padres en todas sus necesidades. Honrar a papá y a mamá es cuidarlos. Cuidarlos en su tiempo de salud, de enfermedad, en problemas de distinta naturaleza. Estar pendientes, una llamada telefónica, un correo electrónico, irlos a visitar, sacar a los ancianos. Hermano, conozco de ancianos que sus hijos, oiga qué triste, conocí un caso de una anciana que fortuitamente yo creo que providencialmente así fue. Llegué a su casa muy triste, su único compañero era un perro. Y me dice, pastor, mis hijos me han abandonado. Les heredé en vida. Ojo, papá, no herede a sus hijos en vida. Hasta que la muerte los separe. Sí. ¿Sabe qué pasó? Los hijos se olvidaron de la anciana. Le mandaban una cuota con el motorista.
Pero dice, yo lo que quiero es que mi hijo venga, que platiquemos. El único compañero que tengo aquí es este perro, me dijo. Porque hay gente que ha dejado herencias a sus animales, a sus mascotas. Porque ellos creen que de los animales han recibido el cariño que no recibieron de los hijos. Eso es una ingratitud. Los hijos deben de amar y cuidar a sus padres. Cuidar a papá significa que aunque ya es un anciano o una anciana y tenga sus temas, ¿qué importa? Usted también tiene sus temas y yo también tengo los míos. Pero debemos de aprender a valorizar a estos ancianos, cuidarlos en todo momento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente, para que te vaya bien y sea de larga vida. Dice en Efesios 6, 1 al 2. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que sea de larga vida y te vaya bien. Es una forma práctica del amor hacia el prójimo. En otras palabras, la falta de amor a nivel social se dio primero el problema en casa. Por la falta de amor de papá y mamá a los hijos y también por la falta de amor de los hijos hacia los padres. Los problemas sociales no son otra cosa que un reflejo del problema en el hogar. Pero quiero decirle una cosa, el resultado, la bendición de honrar a papá y a mamá es que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien, hermanos? Entonces honremos a papá y a mamá. Según el sexto mandamiento, no matarás. Versículo 13 dice, no matarás. La palabra hebrea significa asesinar. En otras palabras, habla de un acto premeditado. Hay alevosía, hay ventaja, hay dolo. Eso es el homicidio. En ese sentido, cuando la Biblia dice aquí, no matarás, o sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida maliciosamente a alguien. En el Antiguo Testamento, y quiero decir esto para evitar alguna confusión, Dios en algunos momentos, cuando dio un veredicto condenatorio, usó los elementos, como fue el agua en el tiempo de Noé, destruyó la tierra, mató prácticamente casi toda la población mundial y solo 8 quedaron vivos. Porque Dios es el que da la vida y Él tiene derecho de quitarla. Ocupó fuego en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Algunos piensan que Dios no destruye, sí destruye. Él es amor, pero a la vez Él es justo. Y Él tiene que dar realmente lo que a cada quien le corresponde. Por causa de sus delitos, Dios da mucha misericordia. Dios da tiempo para que el hombre rectifique. Porque algunos podrán decir, bueno, entonces si este mandamiento dice no matarás, pero vemos que en el Antiguo Testamento aún Dios ocupó los ejércitos para destruir. Dios ocupó el ejército, por ejemplo, no solo de Israel, sino otros ejércitos, para emitir juicios. Porque Dios ya había decretado juicio, porque ya no había solución. Entonces, en este sentido, la palabra que se ocupa aquí, porque en hebreo como en griego también, matar, tiene hay varias palabras que tienen significados diferentes. Y en este caso, la característica es que existe premeditación. Nadie puede, fuera del marco de lo que Dios ha establecido, nadie puede quitar la vida a nadie. El apóstol Pablo mencionó del soldado, dice, no en vano lleva la espada. La espada no es para afeitarse, hermanos. La espada tiene que ser, es un instrumento de juicio y Dios puede usar en un momento dado a las instituciones que Dios ha ocupado para eso. Ahora bien, cuando dice aquí, no matarás, hay personas, hermanos, que le han quitado la vida, ya sea a través que se han convertido en autores materiales o intelectuales. David fue un autor intelectual del homicidio sobre Urías eteo. El otro fue el que lo ejecutó. Pero les quiero decir esto, la Biblia dice en Gálatas 5:21, digo esto porque hoy en día, un país como el nuestro y hoy también,
se está desbordando los homicidios, los asesinatos por toda parte de la tierra. Algunos creen que están haciendo algo bueno, lo están haciendo en nombre de Dios. Eso no es cierto. Eso, hermano, son acciones totalmente pecaminosas, y la Biblia tiene un veredicto condenatorio y dice en Gálatas 5:21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de homicidios. El homicida no entrará en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta de corazón y le pida perdón a Dios por sus pecados y tenga fe en la sangre de Cristo, que le limpia todo pecado. Como el homicida que moría al lado de Cristo, que Jesús le dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente era un ladrón, era un sedicioso, era un homicida, pero Dios lo perdonó. Pero Dios no va a dejar impune a nadie que haya derramado sangre. Si hay alguien aquí que ha derramado sangre porque no fue el autor intelectual, quiero decirle una cosa: la factura está pendiente. Pero no solamente existe una forma física de destruir, pero hay una forma mental también de cometer homicidio. Dice en Éxodo capítulo 22, versículo 3: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Hay personas, hermanos, que han destruido el carácter, la vida honorable de alguien a través de su lengua, y sobre todo también a través del odio que tienen en su corazón. Dice la Escritura en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15. Aquí habla de otra forma de convertirse a alguien en homicida, y algunos esto no lo han visto. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano, oiga esto, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay muchas personas que han matado a través del aborrecimiento. Aborrecer a un familiar. Todos en un momento dado podemos molestarnos, enojarnos, resentirnos. Pero otra cosa es aborrecer. En otras palabras, desear que esa persona se muera y que ya no exista. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento dado han dicho: prefiero mejor que se muera tal persona, no te quiero ver nunca? Usted ya cometió homicidio en su mente. Y dice aquí la palabra que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que si alguien está marcado, manchado con ese sentimiento hacia su familiar, hacia el prójimo, con un sentimiento de esta naturaleza, no necesita físicamente quitarle la vida a alguien, pero si ya usted lo aborreció, se convirtió en un homicida. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor prácticamente aún a los enemigos les perdona. No los mata ni mental ni físicamente. Lo contrario, el amor le permite darle otra oportunidad. El amor lo que hace sencillamente es extenderle la misericordia. De ahí que entonces este sexto mandamiento: no matarás. Debemos nosotros de tener mucho cuidado de no matar, especialmente en el área emocional, porque igual tiene la misma consecuencia de un homicidio material. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. La palabra adulterio en hebreo significa corromper. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que es original. Corromper la verdad, corromper lo que es original. En otras palabras, prostituir lo que es justo, lo que es verdadero.
Eso se conoce como adulterio. Y en el ámbito del matrimonio, la palabra lo declara y es tener relaciones sexuales con la mujer o el hombre de otra persona o el cónyuge de otra persona. Ahora bien, cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, en otras palabras lo que está diciendo, no tienes que dañar lo original por una burda copia. Y esto, hermanos, se da en varias áreas. Primero, en el área física, que tiene que ver con las relaciones sexuales. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, y es importante que leamos lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto, ya que ella es la regla infalible de fe y conducta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, hay sentencia. La persona cuando ama verdaderamente no comete adulterio. El amor se convierte en una vacuna para no caer en este pecado. De ahí que muchos han caído en estas situaciones, pero quiero también decirles que la sangre de Cristo está vigente para perdonar todo pecado. Dice la Biblia, hijitos, dice, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero no solamente se comete adulterio físicamente, sino un adulterio mental. Y este es el que menos se quiere identificar. Jesús habló en Marcos capítulo 5, versículo 28, habló acerca de esta clase de adulterio. Y es del que menos hoy en día la población, no solamente de una nación o de las naciones, sino aún de los hermanos en Cristo, no quieren tomar eso en cuenta. Pero quiero que leamos las palabras del Señor. Cuando habla aquí, es en Mateo 5, 28, dice la Escritura, quizás leyendo el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor a través de la codicia no es otra cosa que tener fantasías sexuales con una persona que no es su esposo ni su esposa. Algunos le dan rienda suelta a la imaginación. No necesitan algunos estar viendo pornografía porque ellos fabrican su propia pornografía. Eso es lo que muchos le llaman fantasías sexuales o relaciones sexuales en la imaginación. Hay muchas mujeres y hombres también que han entrado en esto a través de las relaciones virtuales en internet, escribiéndose con personas desconocidas y expresando que quisieran tener relaciones. No lo han materializado, pero ya lo expresaron por escrito. Eso es adulterio. Es que yo no he caído físicamente. No necesita caer físicamente en adulterio para ser adúltero. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, es decir, mirar con la intención de o imaginarme tener una relación sexual con esa persona, eso ya es adulterio. Y dice la Biblia que los adúlteros no tendrán parte en el reino de los cielos. Otra forma de adulterio es el doctrinal. Y esto algunos no lo quieren ver. Hermano, si la palabra adulterar significa corromper, es decir, que lo original se le está desvirtuando. Si alguien está desvirtuando la palabra de Dios, lo original, lo correcto, lo verdadero, lo hacen, por ejemplo, a través de la idolatría. La idolatría no es otra cosa que un adulterio espiritual. La Biblia dice en Jeremías 3:9,
y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿A qué se está refiriendo aquí la Escritura? La nación de Israel adulteró espiritualmente adorando a los ídolos. No podemos, cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, no solo es el físico, no solamente es el mental, en el área sexual. Normalmente la palabra adulterio la relacionamos solamente en esa área, pero hay un adulterio que es mucho más delicado y profundo, que es el adulterio de carácter doctrinal. ¿Por qué? Porque se está introduciendo elementos extraños, se está adulterando la verdad a través de la idolatría, a través del ocultismo. Es otra forma de adulterar. La santería, ¿cuánta gente se ha metido en santería? Los cultos a los espíritus ancestrales. Por ejemplo, hoy en día se está promoviendo el resurgimiento de los cultos indígenas en nuestro país y fuera del país. Eso, hermano, si es lo que hicieron los aborígenes, sencillamente es poder invocar a los demonios. Nuestra nación tiene que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no el nombre de los espíritus inmundos. Quiero decirles, hace unos años atrás me invitaron a una actividad del gobierno. Llegué y de repente, como parte del show, trajeron los brujos de Izalco y empezaron a hacer brujería. Me recuerdo que ahí estaban unos ministros. Yo le dije a unas personas del gabinete, les dije, oigan, ¿saben qué significa eso? Eso es brujería. Invocando, y fue una toma de presidencia. Eso es invocar a los demonios. ¿Cómo pueden estar haciendo esto acá? No, es que eso es cultural. Les dije, no es cultural, y les empecé a explicar. Hermanos, usted y yo no tenemos que andar adulterando la palabra. No podemos hacer un sincretismo, sino que tenemos que darle honra a la verdad. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. Por lo tanto, el ocultismo tiene, hermano, nadie tiene que involucrarse en eso, porque eso es una forma de adulterar la verdad. De ahí que el fetichismo. Hay muchas personas que hoy en día también piensan que las tumbas de los grandes profetas y personas iluminadas tienen cierta energía. Por eso que usted mira de repente que algunas personas van a tocar las tumbas. ¿Por qué? Porque piensan que tocando esas tumbas van a tomar la energía o el poder, la sabiduría que tenía el difunto. Pero eso no es cierto, hermano. Eso es fetichismo. Nosotros tenemos algo mejor. Tenemos la verdad. Cristo tiene el poder, hermano, y la gloria. Y nosotros recibimos de Él. Recibimos su plenitud. Recibimos sabiduría, recibimos gracia. No cometerás adulterio, también tiene que ver con eso, como también en cuanto a la herejía. ¿Qué es la herejía? Es adulterar la palabra, es dar un comentario voluntarioso. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se enseña y se predica la palabra. Tenemos que apegarnos al texto y no decir cosas que a mí se me ocurren, sino lo que está aquí. Porque de otra manera cometemos el pecado de herejía. La palabra herejía en griego, eso es lo que significa, una opinión voluntariosa. A mí me parece, tenga cuidado, mejor decir, así dice la Biblia. No tanto lo que yo pienso. Y algunos convierten la opinión personal en una doctrina. Eso es herejía. La palabra de Dios nos exhorta ya en 2 de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, hablando acerca de este tema y de la importancia que los siervos, los maestros, los que están dedicados a la enseñanza, a la predicación, guarden la pureza de la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos que adulterar la palabra, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Hermano, tenemos que hacerlo. Muchos están pervirtiendo la verdad. Nada menos en esta mañana alguien me hacía mención de una persona que está predicando, que en una entrevista le hicieron una pregunta. ¿Jesús es el único camino para ir al cielo? Y él dijo, según lo que me contaron, dijo, no es el único. Eso es
herejía. Jesús es el único camino. Es el único. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por quedar bien con otros grupos, no podemos adulterar la palabra por quedar bien con la mayoría. Hermanos, es importante que aprendamos a aceptar la verdad. Vemos, hermanos, lo que dice el Señor en Mateo 16:4, hablando de esa generación. Dice: la generación mala, oiga, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, hay un grupo, socialmente a nivel de la historia, han habido siempre grupos o generaciones, como lo llama Cristo, hermano, que estaban adulterando la palabra. Y cuando estas personas adulteran la palabra, están demandando evidencias. ¿Qué más evidencia la que tenemos en esta tierra? El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa alguna, porque Dios ha hablado. Dios nos ha hablado por su palabra, Dios nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos nosotros pervertir la verdad. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga esto, aquí está hablando de personas cristianas que fueron rescatadas, pero atrayendo, dice, sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué? Por caer en la herejía. Está hablando de personas salvas, pero que introducen herejías, introducen doctrinas destructoras, los cuales, dice acá, atraen sobre sí destrucción repentina. Y en el versículo 20 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea que sí fueron salvos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero es lo que le ha acontecido, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay personas que hoy en día no tienen temor de esto, hermano. La palabra hay que mantenerla pura. En la escuela dominical hay que mantenerla pura, en los grupos familiares. Hay que mantener pura la palabra en toda la estructura, en la familia. Porque de otra manera estaremos cayendo, hermanos, en una violación al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y otra manera de adulterar es la amistad con el mundo. No estoy hablando de personas. Cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema de valores. En otras palabras, hacer un sincretismo con las ideas del mundo. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Muchos, aún cristianos, están cayendo en esos gravísimos errores. Una de las cosas que me dolió tanto, estando en Alemania, me di cuenta que del año 2005 al 2010 habían sido demolidos 340 templos, tanto protestantes como católicos, por no tener feligresía. Y hay una lista de 1000 templos que van a ser demolidos porque la gente ya no quiere ir a los templos. Yo dije en mis adentros: que me den uno, dije yo. Hermano, ¿cómo las cosas hoy en día, cómo se están dando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha dañado que muchos no han querido permanecer en la palabra ni en la congregación? Es porque ha habido una amistad con el mundo, el sistema de valores. La felicidad, algunos creen que es por el materialismo, por ser personas que ya no necesitan de Dios porque ya lo tienen todo. Eso es una mentira. Entonces, esa amistad con los valores pervertidos, con los antivalores, todo eso es adulterio doctrinal. Y Dios dice que los adúlteros no tendrán parte en el reino de los cielos. Por lo tanto, tengamos cuidado. 8º mandamiento: no hurtarás. La palabra hurtar aquí en el hebreo significa
robar con engaño. ¿Cuántas personas, ya que todos lo practican, que creen que porque todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer? Especialmente cuando miran a alguien que está en un nivel de autoridad, en una empresa que está a niveles ejecutivos, en la empresa privada o en el gobierno, y roba, dice, todos lo hacen. Esto es normal. La Biblia dice, no hurtarás, no robar con engaño. De esto podemos hablar, por ejemplo, de robar al vender un producto que no es el que se estaba pagando por él. ¿Cuánta gente ha estado vendiendo productos y le dan la última maravilla, pero a la hora de entregar el producto era de una calidad diferente? Yo recuerdo hace años atrás, cuando estábamos construyendo este edificio, la persona que pagaba a los albañiles, un maestro de obra, él vino pues así, de repente se le puso ahí, pero le decía a los demás, ok, si ustedes quieren trabajar aquí, me tienen que dar el 20% de su salario. No era ni el 10, el 20%. Y para que no les quitara el empleo, ellos lo estaban haciendo. Cuando nos dimos cuenta, despedimos inmediatamente a ese maestro de obra. Los niveles de robo no solamente se dan con los de cuello blanco, sino a todo nivel, hermano. Aún en los lugares más pobres. No puede, pregunto, mire, una cosa muy linda, por ejemplo, allá en Alemania, sentarse, tomarse un cafecito, de repente una silla, algunas veces dejar las puertas abiertas. Aquí no se puede, hermano. Eso es lo que extraño, fíjese. Platicar con los demás. Hoy no se puede. Usted no puede dejar el vehículo abierto, la casa abierta, porque usted sabe que en un momento dado las cosas van a desaparecer. Pero algunos están haciendo eso, están robando de una manera descarada, no solamente con una arma, sino que a través de instrumentos legales. Ocupan la misma ley para robar. Pregunto, ¿cuántos han robado con los vacíos de ley? Si usted ha hecho eso, usted es un ladrón. Y los ladrones, dice la Biblia, no tienen parte en el reino de los cielos. Hay algunos que no se dan cuenta de que lo que están haciendo contra su propia vida es ponerle acecho, poner una trampa. Porque habla de robar, no solo significa, hermanos, arrebatar, sino que tiene que ver con adulterar el producto y cambiarlo por otro. Cuando la persona en un momento dado, por ejemplo, no altera las facturas de los precios para tener ganancia, cuando no le paga, por ejemplo, el seguro social o la AFP a los empleados para quedarse con eso es robar. Eso está robando al gobierno, está robando las oportunidades al empleado, el desvío de fondos. Si algo se obtuvo para este beneficio, es para ese beneficio. Y si se tiene que cambiar, el rumbo tiene que consultarse, pero hay personas que toman la decisión de hacer con ese producto algo que no les pertenece y lo desvían. Y eso se ha dado en todas las áreas, hermano, en las familias, se ha dado, hermano, en las empresas, en las iglesias. Y estas cosas, hermanos, están penadas por parte del Señor. Dice la Biblia en Marcos 7:22, los hurtos, las avaricias y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades son maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina. Queremos avivamiento, queremos que Dios nos respalde, queremos que Dios nos bendiga nuestro negocio, pero Dios dice, hijo, tienes muchas cosas que te he robado. Aún la llanta de ese vehículo se la robó a un hermano en Cristo mientras estaba en el culto. La Biblia que anda ahí, vea si es la suya. Miren, un día, la verdad, hasta mi Biblia me robaron, hermano. La dejé por ahí hace años atrás. Yo no podía creer que me habían robado mi Biblia, hermano. Otra vez me robaron mi celular en un culto como este. Lo dejé por ahí y desapareció. Pero ¿sabe qué?
El problema es que las personas que roban no se dan cuenta lo que está sucediendo detrás de ellos, las consecuencias que vienen para su vida. Dice 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y es lo que dice, heredarán el reino de Dios. Así que otros han robado intangiblemente, hermanos, la dignidad de otra persona, la autoestima, la libertad y los derechos. Le han robado la dignidad a través de la murmuración, y eso nos lleva al siguiente mandamiento. Pero muchos han robado de esa forma y tienen puestos degradando a otros. La Biblia habla en cuanto a la persona que hurta. El consejo está en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es la respuesta para el que hurta? Primero, restituya lo robado. Segundo, trabaje, y Dios lo va a bendecir, y no necesita robar. Así que el amor no le permite a una persona despojar a la otra persona de sus pertenencias, sea que ocupe las leyes, ocupe cualquier otro instrumento. Pero lo importante es aprender a ser honrados. No hurtará. Si alguien dice que ama pero está robando, es mentiroso. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo que significa la palabra aquí, falso testimonio en el hebreo, es ser testigo que da falso testimonio. O sea, convertirse en alguien que dice que es cierto la mentira. Muchos han metido presos y no les importa que una vida esté 5, 20, 30 años en la cárcel, trayendo luto y tristeza a la familia. Los hijos quedaron abandonados sin poder terminar sus carreras, pero no les importa. Y lo peor en el caso, no solamente el falso testigo, pero han habido abogados y jueces que han permitido, sabiendo eso, lo han permitido. Pregunto, ¿cómo va a ser cuando usted se enfrente cara a cara con Dios? En este país, hoy en día, por dinero muchos se están vendiendo. Pero no solamente en esa área, sino el hablar dando a entender algo falso de alguien. O sea, entre una media verdad y una media mentira, o sencillamente dando una opinión, hablar algo falso o en broma. Oiga esto, hay cosas que ni en broma, cuando está en juego la dignidad de alguien, se puede hacer, porque eso sencillamente es dar un falso testimonio o dar a entender que esa persona es así cuando no lo es. Eso es lo que en el país se llama ser una persona chambrosa, chismosa, y lo tomamos en broma. Pero eso, lo que dice aquí, es hablar falso testimonio. Mira a fulana, mira, ¿por qué está hablando con aquel hombre? A lo mejor algo quiere. ¿Y usted qué sabe, señora? Ponga su lengua en remojo. Tenga cuidado, porque lo que usted está haciendo es levantar un falso testimonio, aunque no lo diga que así es, pero a lo mejor así es. Y cuando usted lo dice, a lo mejor, usted está dañando la dignidad de ella o de él. También el hablar, porque a mí me parece que es una mala acción. Si yo no tengo, hermano, no tengo evidencia, no tengo que hablar nada. Hermanos, hoy en día muchos se han dado a esta tarea, mas la Biblia dice en el Salmo 101:5, al que solapadamente, oiga esto, hay muchos que tienen esta actitud, solapadamente, al que solapadamente infama a su prójimo, oiga lo que dice Dios, yo lo destruiré. Muchas personas han perdido capitales, han perdido oportunidades, porque están bajo juicio por causa de su lengua, por haber solapadamente
infamado a su prójimo. A lo mejor en su casa, nadie lo oyó, pero los que estaban ahí, cuando usted infamó, Dios lo oyó. Ok, sentencia. Hay que tener cuidado. Y de repente, Señor, ¿y a mí por qué no me bendices? ¿Por qué no me abres oportunidades? Señor, ¿por qué de esto? ¿Por qué lo demás? Y Dios dice, hijo, el problema está en tu lengua. Has dañado con falso testimonio a tu prójimo. En el Salmo 15, cuando habla, ¿quién habitará en el monte de Dios y en su tabernáculo? Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. En otras palabras, que no le guste el chambre. Hay personas que admiten el reproche, es decir, que admiten estar escuchando mentiras o la difamación. Hay personas que les encanta eso. Tiene sentencia por parte de Dios. A eso la Biblia le llama detracción. Allá en 1 de Pedro 2:1, usted lo puede buscar en su casa. Habla de no traer detracciones en el pueblo de Dios. ¿Y qué significa detracción? Difamar. La difamación, hermanos, Dios la tiene sentenciada. Entonces, si alguien dice que ama, es que yo te amo en el amor de Cristo, pero anda difamando, no es cierto. ¿Cómo se puede cultivar el amor? No difamando, no levantando falso testimonio, no dando a entender algo que no existe. Si no estamos seguros, hermanos, mejor no hablar. Y si es cierto aquello, pero yo no tengo que decir aquello, no lo tengo que decir. Porque chismear no solamente significa decir lo malo de aquella persona, sino divulgar la verdad del problema. De ahí que entonces yo no tengo por qué difamar a alguien. Si alguien cometió un error, me quedo callado. No tengo por qué decirlo. ¿Para qué traer más vergüenza a la persona? El hablar falsamente es lo que Dios juzga. Y quiero que vaya conmigo a Proverbios 19:5. Dice la Escritura, el testigo falso no quedará sin castigo. Yo no sé ni por qué estoy hablando aquí, hermano, con esta claridad. Pero le quiero decir a un testigo falso, o varios que puedan haber aquí, lo hicieron en el pasado o lo están haciendo en el presente. Usted recibió un dinero, ya se lo gastó, ¿y ahora qué? Ahora lo que le va a pasar es que no quedará sin castigo. ¿Cuántos han deshecho matrimonios por dar un falso testimonio? ¿Cuántos se han lucrado por el falso testimonio? Dice, no quedará sin castigo. Por lo tanto, reflexionemos. El que ama no daña a su prójimo. Las consecuencias son graves. Y en último lugar, el último mandamiento, no codiciarás. La palabra codiciar en hebreo significa hallar placer en algo que se desea apasionadamente. A cada uno Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la vida, pero no tengo que codiciar nada que le pertenece a otra persona. Es decir, no tengo que tener un anhelo, un deseo que me desespere de querer tener lo que otra persona tiene. Eso es lo que ha llevado a muchos al robo, al homicidio y a muchos otros abusos. Hermanos, porque la codicia es el deseo ilegítimo de algo que pertenece a otra persona. Y Dios menciona aquí algunas áreas. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuántos están codiciando la casa del prójimo? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pongámosle el hombre también de tu prójimo. No codiciarás su siervo, es decir, un buen empleado, un buen trabajador. Ni su criada, una persona que ha sido entrenada, capacitada. Ni su buey, podemos decir su tractor. Ni su asno, otro equipo de labranza. Dice aquí, ni cosa alguna de su prójimo. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, mis hermanos.
Cuando alguien ama, se alegra por los asnos, por los bueyes que tiene, la casa que tiene mi hermano. Y si Dios lo bendice más, que me dé eso más alegría y darle gloria al Señor. Pero alguien cuando se siente molesto, no tiene amor. La Biblia habla, dice, no codiciarás. No codiciarás. Dios, hermano, nos ha dado a cada uno lo que realmente Él considera necesario. A uno se les ha dado más, y eso no significa que Dios nos ama a nosotros menos. No, no. Hermano, Dios a todos nos da gloria al Señor. Es una linda aventura. Si Dios le da salud a otro, gloria a Dios. Si Dios le da vida, gloria a Dios. Si Dios le da oportunidad de trabajo, dice, es que esa persona no se merece el trabajo que tiene. Ni usted y yo merecemos nada tampoco. Todo ha sido por gracia y por misericordia por parte del Señor. No codiciarás. Estos 6 mandamientos que he mencionado, hermanos, o que menciona la Biblia, cuando se practica, el amor empieza a brotar. Es la forma de cultivar el amor hacia el prójimo. Y termino con una anécdota de George Rumi. Él fue un famoso pintor inglés allá por el año 1734 a 1802. Se casó con una joven muy enamorada. Bueno, ella. Pero alguien le dijo a George Rumi que el haberse casado fue su peor desgracia, porque ya no iba a desarrollar sus talentos de artista. Lo que él hizo fue separarse de su esposa y se dedicó al arte, especialmente al área de la pintura. Entre algunos de los cuadros más famosos que él tiene es, por ejemplo, La muerte del general Wolfe. Guillermo Bedford es otro cuadro. Miss Vermont, Casandro es otra. El naufragio es otra de las grandes pinturas. Sir George y Lady Warren, Las hijas del párroco, Lady Hamilton. Y por ejemplo, uno de estos cuadros se encuentra hoy en día en el Museo Metropolitano de Nueva York. Cuando él envejeció, estaba enfermo, volvió a donde estaba su esposa, años después. Y su esposa lo esperó, lo amó, lo cuidó, hasta que se murió. Después que él murió, dijo alguien, el corazón y el amor de la esposa de George Rumi era mucho más valioso que todos los cuadros que George Rumi pintó. Y es cierto. Eso es lo que hace el amor. El amor, hermanos, hace cosas impresionantes. Que Dios nos permita caminar en la ley del amor. Y todo tiene que ver con ejercer los mandamientos, es decir, obediencia. Entonces el amor se va a desbordar. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que no codiciemos lo que otra persona tiene, que no levantemos falsos testimonios, que no difamemos a nadie en lo secreto o diciendo cosas que no nos convienen, ni estamos seguros de la situación y estamos hablando cosas. Si usted me dice que es espiritual, entonces, pero no hay amor porque está difamando, eso no es cierto. Si usted está hurtando, está robando, está mintiendo, ocupando el engaño está adulterando la palabra, tiene adulterios mentales a través de la pornografía, a través de las relaciones virtuales en internet o físicamente, todas estas cosas son evidencias que no hay amor. O también si están matando a través de sentimientos de odio, esas cosas, hermano, Dios no las aprueba. Si no está honrando a padre y a madre, si no está poniendo a esos padres en una posición de ser personas distinguidas, ¿sí? Al contrario, le está trayendo dolor. No es amor. Que Dios nos permite en este día volver a la ley del amor. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta hora, pidiendo misericordia. Perdónanos, límpianos con tu sangre, Señor. Quiero en el nombre de Jesús desafiar no solamente a los presentes, sino a todos los que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren. Está dispuesto a decirle a Dios: Señor, quiero amarte a ti sobre todas las cosas.
No quiero tener dioses ajenos delante de ti. No quiero usar tu nombre en vano. Quiero amarte a ti con todo mi corazón, pero también quiero que la ley del amor me gobierne. Eso implica obediencia. Si usted está dispuesto a obedecer, a decirle a Dios: Señor, quiero caminar en la ley del amor. Ya quiero cortar de raíz con todo aquello que no es correcto. Ahí donde está, póngase de pie diciéndole a Dios: Señor, tomo la decisión de que el amor crezca en mí hacia mi hermano, hacia el prójimo. Señor, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido contra ti y contra nuestro prójimo. Este día, Señor, lo consagramos para tu gloria. Señor, yo te quiero dar gracias porque yo he visto, he sentido el amor de mis hermanos dentro y fuera del país, en la iglesia, pero queremos crecer más, Señor. Señor, por lo tanto, cortamos con todo aquello que no contribuye al amor al prójimo. En el nombre de Cristo, perdónanos, límpianos, Señor. Este día sea un día, Señor, de gratitud. Solo te puedo decir gracias, Señor. Dios mío, queremos amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a amar con todo nuestro corazón, con sinceridad y honestidad. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Un abrazo a cada uno, que Dios me los bendiga. Perdonen porque lo saqué